Me dice, porque no entiendo nada de este tema. Y es triste, ¿no? Es triste ver cómo hay muchos creyentes que se te acercan y te dicen, hermano, yo he aprendido en estos años más que en toda mi vida de cristianismo en la iglesia en la que estuve o en la que están. Si no se habla en este tiempo de estas cosas, la pregunta es, ¿cuándo vamos a hablar de estas cosas entonces? Si estamos en la recta final de la historia de la iglesia, ¿estamos o no estamos en los tiempos finales? Hay que ser ciego para no darse cuenta de que estamos sentados en medio de un polvorín. En cualquier momento todo salta por los aires. Vayas a donde vayas, Europa, América, África, donde sea, encuentras que hay una sensación, incluso en los inconversos, en los no creyentes, de que el mundo ya no aguanta más. Y al hombre siempre le ha interesado a lo largo de la historia todo este tema de apocalipsis o cosas futuras, la bestia, el anticristo y todo esto, pero a veces la fuente de información no es la correcta. Si tú quieres saber los acontecimientos finales, si quieres acercarte a la fuente verdadera y no tener en tu mente una confusión y un caos, vete a la Biblia. Métete en las páginas de la palabra de Dios, porque en ella vas a encontrar la verdad, y la verdad por orden, que esa es otra. Porque hay gente que sabe cosas pero sueltas y no las sabe encajar en el tiempo. Y es muy importante que sepamos qué es primero, qué es segundo, qué tiene que suceder primero, qué tiene que acontecer después, para que podamos tener toda la información y de esa manera prepararnos y saber qué hacer y saber qué no hacer en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. Vamos a empezar en esta mañana leyendo algunos versículos del libro de Daniel, que es como si fuera el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Mientras van buscando en su Biblia, en Daniel capítulo 9, permítame decirles que Daniel no se encuentra en su tierra, en su país, cuando recibe estas tremendas revelaciones acerca de los últimos tiempos. Él está en Babilonia, cautivo. La Biblia dice que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. La pregunta es, ¿por qué 70 y no 50 o 100 o 80? ¿Por qué justamente las tribus del sur? Cuando hablo de las tribus del sur, me refiero a Benjamín y a Judá. Ya las del norte habían sido arrasadas, ¿verdad? ¿Por qué tenían que estar estas tribus lejos de la tierra de Israel durante 70 años? Bueno, durante la peregrinación por el desierto, ya lo he dicho en otras ocasiones, solamente refrescamos un poco la mente. Ellos, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida con Josué, recibieron 613 mandamientos. Mandamientos que iban a regir la vida social, política y espiritual del pueblo de Israel. Allí había leyes para todo el mundo, para los reyes futuros, para los casados, las solteras, los soldados, para los agricultores, para los ganaderos, absolutamente para todo el mundo. Había 613 órdenes o mandamientos de parte del Señor. Nosotros podemos recurrir y leer y saber cuáles eran esos 613 mandamientos si usted lee los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco o el Humash en hebreo, que viene del número Hamesh, que significa 5. Una de las leyes que recibieron se conoce como la ley de la Shemitah. La Shemitah era una ley que consistía en que los agricultores tenían que dejar reposar la tierra cada 7 años. Así como el pueblo de Israel había recibido, y mucho antes del pueblo de Israel, el Señor había consagrado y apartado el 7º día, el Shabbat, para el reposo de las personas y de los animales. El Señor ahora lo que está ordenando es que su tierra, porque es su tierra, tenía que reposar también cada 7 años. No se podía sembrar absolutamente nada. Los campos quedaban baldíos y no se podía sembrar nada. Y era un acto de fe y de obediencia. Porque la pregunta es, si no sembraban, no iban a cosechar. Pero si eran capaces de fiarse y de obedecer al Señor, la cosecha del año anterior sería tan abundante, tan espléndida, que podrían vivir un par de años tranquilamente. Pero nunca cumplieron esa ley, créame, jamás la pusieron en práctica, no se fiaron. Ellos dependían de la tierra y de sus animales, y entonces decían, si no sembramos, nos vamos a morir de hambre. Y en vez de depender y confiar en el Señor y alimentar su fe, lo que alimentaron fue su incredulidad y su desobediencia. Y nunca durante 490 años que estuvieron viviendo en Canaán, pusieron en práctica la Shemitah o el reposo de la tierra. Es decir, que si durante 490 años la tierra no reposó,
la tierra no descansó, quiere decir que le debían 70 años de obediencia al Señor. Si usted multiplica 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Entonces, si no lo hicieron a las buenas, lo van a hacer a las malas. Así que los saca de la tierra de Israel durante 70 años, ya lo dijo el profeta Jeremías, los llevaron cautivos a Babilonia, la ciudad quedó totalmente destruida, el templo, las murallas, absolutamente todo, y a los 70 años podrían volver otra vez a reconstruir su vida, el templo, las murallas, la ciudad, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Daniel recibe estas revelaciones, estas visiones tremendas en Babilonia. Él está allí cautivo, nunca volvió a su país, él murió en el exilio. Pero estando en el exilio, el Señor le da a través de sueños, a través de visiones, tremendas revelaciones del pasado y del futuro. Y permítame decirles como dato curioso, que la Biblia es el libro que más profecías contiene de cualquier otro libro escrito a lo largo de la historia. 3/4 partes del material de la Biblia es material profético. Por ejemplo, en el Corán no hay ni una sola profecía. En la Biblia, 3/4 partes del material que contiene la escritura es material profético. Muchas de esas profecías se han cumplido, otras todavía no. Y otras se han cumplido en parte. Me explico. Porque se conocen como profecías de doble cumplimiento. Profecías que tuvieron una parte histórica que ya se ha cumplido y todavía una parte futura que falta por cumplirse. Y en el capítulo 9 del profeta Daniel, él recibe si me permiten, un paquete profético, un periodo de tiempo muy interesante donde el Señor dice algunas cosas que iban a ocurrir en ese periodo de tiempo. Ahora, antes de leer el texto, déjenme decirles que el calendario bíblico no es el nuestro. El calendario nuestro lo mandó a hacer un papa llamado Gregorio y se conoce como el calendario gregoriano o cristiano y tiene errores, tiene graves errores. Por ejemplo, en el calendario gregoriano el 0 no se incluyó. El 0 lo inventaron los árabes cuando estuvieron en España. Ellos eran expertos en matemáticas, en tantas ciencias, ¿verdad? El calendario bíblico no es el calendario gregoriano, que es un calendario basado en el sol. El tiempo que tarda el planeta Tierra en girar alrededor del Sol, porque el Sol está quieto. La que se mueve es la Tierra en 2 movimientos, traslación y rotación, sobre su propio eje, y tarda 365 días aproximadamente en dar toda la vuelta, y eso es un año. Sin embargo, el calendario bíblico no está basado en el ciclo alrededor del Sol, sino es un ciclo, es un calendario lunar, y tiene 5 días menos que nuestro calendario. Tiene 360 días. Y a veces, para compensar la diferencia de días entre el calendario bíblico o lunar y el calendario cristiano o solar, hay que añadirle cada cierto tiempo un mes más. Y se llaman años preñados. Y el calendario entonces, en vez de 12 meses, tendría 13 meses. El tiempo, además, no se mide con el minuto que pasa de las 12 de la noche, sino con la caída del sol. Por ejemplo, hoy es día sábado. Será domingo cuando sean las 12 y 1 minuto de la noche, ¿sí o no? En Israel no se mide el tiempo así, sino que hoy, cuando cae el sol y ya no hay suficiente luz solar para enhebrar una aguja, ya empezó el domingo. Se contabiliza el tiempo de una forma diferente. Por lo tanto, el domingo sería cuando ya esta tarde no haya sol. Sin embargo, todavía nosotros estamos en sábado. Y esto es muy interesante saberlo, porque entonces, ¿cuándo enterraron y cuándo resucitó el Señor? Se lo dejo ahí para que ustedes lo analicen. Pero es muy interesante ver que en la Biblia hay un calendario diferente al nuestro, y no solamente hay semanas de días. Esto es simplemente una introducción para poder entender la profecía. No les estoy aburriendo, ¿no, hermanos? Ok, si les aburro, discúlpeme, pero es lo que tengo en mi corazón, compartirlo a ustedes. Nosotros decimos 7 días a una semana, o a una semana le llamamos o decimos que tiene 7 días. Pero en la Biblia hay semanas de años, de tal manera que cuando han pasado 7 años se puede decir que ha pasado una semana. Y hay semanas de días y hay semanas de años. Y el paquete profético, la información que le va a dar el Señor a Daniel, no se lo está dando en semanas de días, sino en semanas de años. Tenga presente esto, porque después voy a demostrar lo que estoy diciendo con un texto de Levítico 25:8.
Pero ahora presta atención a Daniel 9. Aún estaba hablando y orando, dice el profeta Daniel, y confesando el pecado del pueblo y mi pecado, derramando mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte de mi Dios. Verso 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde. Es decir, que a las 3 de la tarde, cuando era el tiempo de la oración, había 3 tiempos de oración. Shacherit a la mañana, la minjá por la tarde a las 3 y la arbit por la noche. Y a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, es cuando Gabriel se le presenta a Daniel y me hizo entender y habló conmigo y me dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Eso es algo que tenemos que pedirle todos los días los creyentes al Señor: sabiduría y entendimiento. Yo se lo pido todos los días, créanme, hermanos. Todos los días le digo: Señor, necesito mucha sabiduría para poder explicar tu palabra y para tantas cosas. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. De nada sirve leer la Biblia si no la entiendes. La Biblia dice que cuando uno oye la palabra y no la entiende, vienen los cuervos, viene el maligno y roba la semilla y no da fruto. Por lo tanto, lo importante no solamente es leer la Biblia, sino leerla y entenderla y, por supuesto, interiorizar sus principios a nuestra vida. Escucha bien esto ahora. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas de años para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El problema muchas veces con nuestras versiones es que a veces utilizan palabras en mayúscula y otras veces en minúscula, y esto confunde mucho a la gente. En el texto original no existen mayúsculas. No puedes escribir en hebreo una palabra en mayúscula. Entonces, ¿cómo diferencias la palabra Señor del Señor del cielo a un Señor que has conocido recientemente en la calle? Porque hay una palabra específica, un término concreto para cada cosa que quieras decir. Aquí, cuando hemos leído para ungir al santo de los santos, como lo ponen en mayúscula, lo que le viene al creyente a la cabeza es: será ungir al Señor. Pero no es así. En hebreo dice el Kodesh Kodashim, es decir, para ungir el lugar santísimo, no al Señor que es el santo de Israel. ¿Te das cuenta? Sabe pues y entiende, escuchen, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el artículo él no aparece en el texto original, pero se tiene que poner en castellano para poder entender el concepto. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, al ungido, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No les voy a pedir que digan amén, porque estoy seguro que más de uno no ha entendido nada. Entonces decir amén por decir amén no tiene sentido. ¿A que sí? Para eso estamos aquí, para aprender de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Daniel está en Babilonia y trataré de ser lo más sencillo posible para que todos se gocen en este mensaje profético extraordinario. Y el Señor lo que le está diciendo a Daniel es, dice: mira, desde que ustedes salgan de aquí, porque van a salir algún día, no van a quedar toda la vida en Babilonia, van a volver algún día. Y volvieron. Lean, por ejemplo, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, y allí aparece también Zorobabel, que era el gobernador de Judea. Bueno, desde que el rey dé la orden para salir otra vez y volver del cautiverio a Babilonia, hasta el Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el ungido? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. En hebreo se emplea la palabra Mashiach, que se traduce al castellano por la palabra Mesías. Es decir, desde que salgan de aquí, pónganse a contar,
porque desde que salgan hasta que venga el Mesías pasarán 69 semanas. Pero esas 69 semanas hay que traducirlas en años para poder entenderlas. Y serían 483 años. 69 por 7, 483. Si ustedes analizan y estudian esta profecía con otras fuentes de información extrabíblicas, se van a dar cuenta de algo interesantísimo. Que el día que el Señor Jesucristo iba a entrar triunfalmente montado en un pollino de asno a la ciudad de Jerusalén, según lo que había profetizado Zacarías capítulo 9, si no recuerdo mal, él antes de entrar se detiene en el monte de los olivos y llora. Y dice aquello de: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Ay, si tú supieras este día de tu visitación. Él sabía que iba a entrar triunfalmente en Jerusalén. Él sabía que la ciudad iba a decir algo que solamente se le decía al sumo sacerdote cuando venía de Belén, después de haber ido a buscar los 2 corderos para el día de la Pascua. Pero él no entró en esa dirección. Él entró desde el este, desde el monte de los olivos. Entró en Jerusalén. Y entonces la gente, cuando en el horizonte oteaba y veía al sumo sacerdote que venía con los 2 corderitos para que durante una semana pudieran ver si había un pelo mal o si había algún defecto, cuando lo veían en el horizonte, la gente salía a la puerta de la ciudad y comenzaban a decir a gritos: Baruch haba Beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ese día la gente no fue a recibir al sumo sacerdote, sino la gente fue a la otra puerta, a la puerta del este, a decirle exactamente lo mismo que se le decía al sumo sacerdote. Y por eso los levitas, los sacerdotes, los escribas, los fariseos se enojaron con los discípulos y le decían: ¿qué está diciendo la gente? Esta bienvenida no es para él, sino es para el sumo sacerdote. Díganles que se callen. Y fue cuando el Señor Jesucristo dice: si estos se callan, las piedras hablarían. Ahí ese día era el día del año 483 que había recibido la revelación Daniel cuando estuvo en Babilonia. Luego Daniel sabía exactamente la fecha en la que vendría el Mesías en su primera venida. Por eso los magos de Oriente, que vinieron probablemente de la zona de Babilonia, vinieron cargados de oro, de incienso, de mirra, de especies aromáticas, de una fortuna tremenda. ¿De dónde habían sacado esa información esa gente? Seguramente la influencia de Daniel en Babilonia fue tremenda. Y además ellos eran observadores de las estrellas, de las constelaciones. No estoy hablando de astrología, estoy hablando de astronomía, que es otra cosa completamente diferente. Y ellos, cuando llegan a Belén, que es Betlehem, la casa del pan, tienen delante al rey, un rey puesto por los romanos. Un rey que nunca podía haber sido rey de Israel, pero era el rey de turno. Le hacen una pregunta tremendamente interesante: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos tenían delante al rey Herodes, pero no preguntan por ese rey, sino por el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. No tengo tiempo para explicarles, es una lástima que no tuviéramos una pantalla grande para explicarles toda la alineación de planetas, todo lo que ocurrió en el universo, que les reveló y les mostró a estos observadores de los cielos, de las estrellas y de los astros, qué fue lo que les motivó a emprender un viaje de muchas semanas, probablemente de meses, guiados por aquel astro hasta la ciudad de Belén, donde había nacido el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Como dijo el profeta Miqueas, que allí nacería el descendiente de la tribu de Judá, un descendiente del rey David. Porque ayer, cuando vimos que Saúl murió, se corre un tupido velo sobre la historia, pero nace alguien, aparece en la escena alguien que recibió una promesa maravillosa y le dijo: tu reino no tendrá fin, y de tu reino nacerá alguien que se sentará en el trono de la casa de Israel para siempre. Y ese descendiente fue nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, esta profecía de Daniel capítulo 9 es interesantísima, porque aparecen 2 preposiciones en hebreo que son muy interesantes y hay que tenerlas en cuenta cuando usted estudia la Biblia. La preposición es desde, hasta, min, ad. Estas preposiciones o expresiones las utilizó el Señor cuando le dijo a Josué desde dónde, hasta dónde sería el territorio
del pueblo de Israel. En otras palabras, no podían ir a cualquier parte del mundo a conquistar tierra. No podían ir por toda la tierra expulsando a sus moradores, sino que el Señor les dijo: desde hasta, en este territorio que yo te regalo, en este territorio, todo lugar que pises con la planta de tu pie será tuyo. Pero no se te ocurra salir del límite que Dios te ha dado. Y es muy importante que nosotros como pastores, como ministerio y ustedes como creyentes sepan desde dónde, hasta dónde es tu obligación moverte y hacer la obra del Señor. Porque no es cualquier cosa que te viene a la cabeza, no es cualquier idea, cualquier proyecto, no. Es saber cuáles son mis límites y desde dónde hasta dónde tengo que ir. Porque probablemente donde yo termine, otro empieza o viceversa. Por lo tanto, es muy importante la complementación entre ministerios, apoyarnos los unos a los otros y no pelear y competir y darle rienda suelta a los celos, a la envidia. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? No lo oigan, no vayan, no lo escuchen, no entren en esas páginas. No es así el espíritu de un buen cristiano. El espíritu de un buen cristiano es el de decir: Señor, ¿hasta dónde tengo que llegar? Y pasar el testigo al otro y el otro al otro. Y de esa manera que podamos avanzar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, sin competir, sino complementándonos. Aleluya. El Señor le dijo a Daniel: ya sé que no entiende lo que te estoy diciendo, pero es que lo que estás recibiendo no es para ti, es para los tiempos del fin. Pero al principio yo dije que el Señor le dio a Daniel 70 semanas. 70 semanas de años son 490. Y si usted ha prestado atención a la breve explicación que he dado en esta tarde, no hay 490 años desde la salida del cautiverio babilónico hasta Cristo. Hay solamente 483. ¿Por qué habla la Biblia de 490? Algo falla. Y créanme y les confieso que durante años fue una lucha que yo tenía tremenda. Decía: Señor, muéstrame, Señor, es que no entiendo. Tú le dices a Daniel: 70 semanas, 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde... Y yo leía y leía y leía. Y cuando sacaba la cuenta decía: Señor, cuando tú entraste triunfalmente en Jerusalén, fue el año 483 después de la salida del cautiverio. ¿Qué pasa con los 7 que faltan? Porque lo último que cuenta el Señor en esa última semana es que se le quitaría la vida al Mesías, se haría cesar el sacrificio y la ofrenda, y vendría una destrucción otra vez a la ciudad de Jerusalén. Ya estaba destruida, ya fue destruida por Nabucodonosor, pero aquí se habla de una futura restauración de Jerusalén y otra vez se habla de que será otra vez destruida. Fue restaurada en los tiempos de Esdras, Nehemías y Esther, pero volvió a ser destruida por un tal Tito, general romano, hijo del emperador Vespasiano, que destruyó Jerusalén, las murallas, el templo. Y desde ese año, desde el año 70 después de Cristo hasta ahora mismo, ese templo y esa ciudad, como era antaño, no ha sido reconstruida. Así es que esos últimos 7 años de los 490 que nos faltan no son desde que Cristo murió o resucitó o ascendió hasta hoy en día, porque han pasado mucho más de 7 años, ¿sí o no? Han pasado más de 2000. Por lo tanto, lo que sucedió es que como que se detuvo el tiempo. Se abre un paréntesis y ese periodo lo conocemos como el tiempo de gracia. El tiempo en el que nosotros pudimos entrar y formar parte del pueblo de Dios. Y por eso Pedro, cuando capta esta enseñanza, dice: vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces vemos que el Señor detuvo el tiempo, y ese tiempo es el tiempo de gracia en el cual te encuentras ahora tú y yo. ¿Para qué? Para que te conviertas, para que dejes tus malos caminos, para que retornes al Señor y te dejes de echarle la culpa siempre a todo el mundo de tus daños y de tus complejos y de tus problemas, y te des cuenta de que eres tú el responsable de tu vida. Y tendrás algún día que presentarte delante de Dios a rendirle cuenta. Puedes echarle la culpa a Dios de todo lo que te ha pasado, hazlo si quieres. Puedes echarle la culpa al gobierno, puedes echarle la culpa a la iglesia, a los pastores, puedes echarle la culpa al diablo, échale la culpa a todo el mundo. Pero tienes que llegar un momento en tu vida en el que tienes que reconocer
que eres tú el que ha pecado y el que tiene que pedir perdón delante del Señor. Si te hirieron, aprende a superar las heridas. Si te maltrataron, aprende a superar todos esos traumas para que puedas ayudar a otras personas el día de mañana y ponerte en su piel y poder ayudar al que humillaron, al que maltrataron, al que manipularon. Y ahora lo podrás entender, porque la vida es una escuela y todas las experiencias que has tenido no han sido una pérdida de tiempo, sino al contrario, es la escuela de la vida que Dios ha utilizado para forjar tu carácter, para traerte hasta este punto de tu vida y para que puedas a partir de hoy entender cuál es el propósito de tu existencia y que puedas entender por qué Dios te ha traído a este evento en estos días y que puedas salir por esas puertas mañana o cuando sea diciendo: ahora entiendo por qué mis padres se conocieron y por qué nací yo, cuando habían podido haber nacido 4 o 5 millones de otros seres humanos, pero se quedaron por el camino, pero yo llegué el primero, y si llegué el primero es porque Dios tiene un propósito para mi vida. ¡Gloria a Dios! Fuertes aplausos al Señor. ¡Gloria a Dios! Daniel no vio el cumplimiento de estas profecías, pero nosotros las estamos viendo. Y cuando llevo a la gente a Israel, y llevo más de 20 años llevando siempre gente a Israel, a un sitio que me gusta llevarlos es a un lugar que se llama el Instituto del Templo, donde muchos hermanos estuvieron, ¿verdad? Y allí te dicen: mira, estas son las ropas que ya están preparadas para que cuando se inaugure el tercer templo de Jerusalén, ya están preparadas. Y aquí están los instrumentos de música, las arpas, las trompetas de plata, aquí está el lavacro, aquí está el arca de la alianza, la menorá y todo lo que necesitan para poder volver a inaugurar ese tercer templo. Pero en ese lugar donde se tiene que levantar el tercer templo está la famosa mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca, una cúpula de oro que cubre una piedra que es más grande que toda esta plataforma de granito, de piedra enorme, donde Abraham subió con su hijo Isaac para inmolarlo, para sacrificarlo sobre un altar. Pero Dios le dijo: alto, detente, no lo hagas. Y es en ese lugar, no puede haber otro lugar, tiene que ser justamente en ese lugar donde se tiene que reconstruir el tercer templo de Jerusalén, que por cierto, a los 3 años de su inauguración, volverá a ser profanado por el anticristo. Porque el anticristo es un personaje político que resurgirá cual ave fénix de las cenizas del antiguo territorio del Imperio Romano. Recuerden ustedes que cuando Nabucodonosor tuvo una visión, él vio una estatua de 4 materiales diferentes. Él no entendía lo que significaba ese sueño. Y no solamente le pide a sus consejeros, sátrapas, astrólogos, adivinos, etcétera, que le interpreten el sueño, sino que le digan primeramente el sueño y que después le digan lo que significa ese sueño. Nadie fue capaz, lógicamente, de decirle: tú soñaste esto, esto, esto y esto, y esto significa esto, esto y aquello. Pero Daniel, que tenía una tremenda comunión con el Señor, recibió el sueño y su interpretación. Y le dijo: tú viste una estatua enorme que la cabeza era de oro. Ese es el imperio babilónico. Pero después de tu muerte, después del imperio de Babilonia, se levantará otro imperio, que será el de los medos persas. Los medos son los kurdos que hoy en día reclaman territorio y aún no tienen. Y los persas son los iraníes que hoy en día existen allí donde siempre han estado. Y ese imperio cayó y se levantaría un tercer imperio, que sería el imperio de Alejandro Magno, el imperio de los griegos. Y cuando él murió, como no tenía descendencia, su reino se divide en 4 de sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisimaco, y dividieron su reino. Pero también cayó el imperio de los griegos y se levantó un 4º imperio, que fue el de los romanos, que conquistó desde lo que se conocía antaño como Filistea o Palestina hasta España, a un lugar que se llama Finisterre en latín, que significa el fin de la tierra. Conquistaron toda Europa, incluida la Bretaña, todo el norte de África y parte de Oriente Medio. De ese antiguo territorio se levantará un político en los últimos tiempos con un poder militar, económico y espiritual tremendo, como nunca antes se ha sucedido en la historia. Y el eslogan de su campaña será: vengo a ofrecer al mundo paz y seguridad. Y muchos le seguirán y muchos creerán en él, y será el único que será capaz de resolver, entre comillas, por lo menos por un tiempo, el conflicto eterno entre palestinos y judíos. Y ambos estarán contentos, y unos podrán reconstruir el templo y vivirán aparentemente en armonía, hasta que a los 3 años y medio de esta última etapa de la historia de 7 años, quebranta el pacto, profana el templo, y viene lo que se conoce como la gran tribulación, las famosas 7 copas de la ira. Y esos últimos 7 años que faltan de la semana 70 o de los 483 son los 7 años que te cuenta todo lo que va a suceder el famoso libro del Apocalipsis.
Revelación que recibió Juan en la isla de Patmos, siendo ya muy anciano, de casi 100 años o más. Y él te cuenta que habrán en los últimos tiempos 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y te habla lo que va a pasar en América, lo que va a pasar en Europa, lo que va a pasar con la economía, lo que va a pasar con la religión. Te cuenta detalles tremendos. Y por si esto te resulta poco, también Daniel recibió revelaciones acerca del carácter, de la personalidad y de las funciones que cumpliría este personaje. Por ejemplo, una de ellas dice que del Dios de sus padres no hará caso, sino que adorará a Alá, Maozín, lo dice en arameo, al Dios de la guerra. ¿Te suena el nombre Alá? Pues aparece en la Biblia, en arameo, en el libro de Daniel. Dice que adorará a Alá. Y naciones del mundo le darán dinero, y le darán apoyo militar, y le darán todo tipo de apoyo, porque el mundo lo que está reclamando ya a gritos es alguien que por fin venga y solucione el conflicto de la tierra, la economía, las familias, las guerras, etcétera, etcétera. La gente va a llegar a un punto en el que se van a agarrar a un clavo ardiendo. Y dice además que del amor de las mujeres no hará caso. Interprétalo tú como quieras. Pero hay tantos detalles que nos da la Biblia. Y estamos viendo cómo todo se está preparando y cómo las naciones se están posicionando, unas por un lado, otras por otro lado. Y ya no hay una nación que digas allí se puede vivir, hay paz, hay trabajo, hay estabilidad. Ya eso se acabó, hermanos. Lo lamento por los adolescentes y por los jóvenes que están en esta sala aquí presentes o que están siguiendo esta retransmisión. Pero el mundo que ustedes van a heredar va a ser un mundo muy complicado y muy peligroso, queridos hermanos. Porque cosas que antaño ni siquiera uno pensaba que se podrían predicar, enseñar, compartir o presionar a la gente hoy en día son normales. Y como digas algo en contra, pues te puedes meter en problemas o incluso ser expulsado de un canal de televisión, de una radio o perder tu puesto de trabajo. Porque la Biblia dice que una de las características de los últimos tiempos sería que a lo malo lo presentarían y lo venderían como bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. Y antes lo que era amargo, ahora es dulce y lo dulce es amargo. Y así todo el mundo al revés. Y el mundo espiritual cada vez está echando más sus tentáculos como si fuera un pulpo, controlando universidades, controlando colegios, controlando familias, controlando iglesias también, como no, controlando medios de comunicación, radio, prensa, todo, el deporte, la literatura, la pintura, el arte, absolutamente todo. Hasta el punto que oyes cosas como que, por ejemplo, querían cambiar el cuento de Caperucita y de Blancanieves porque fue un beso no consentido. O el otro día una persona que gastó 12.000 euros en España y se hizo una transformación de su cuerpo porque el sueño de su vida era ser un perro. O el otro día alguien que se casó en Alemania con una gallina. Estaba tremendamente enamorado de su gallina y te presenta a mi esposa. Y tú dices, pero nos hemos vuelto locos. Esto es una locura. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. El mundo se ha convertido en un gran manicomio donde los locos son los que gobiernan y los cuerdos como que no encajan en ninguna parte. Y hoy en día los hijos ya tienen casi más autoridad en la casa que los padres. Cosa que antaño era prácticamente imposible soñar en esto. Tu padre antiguamente te miraba, no tenía WhatsApp, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía ninguna red social, pero tu padre te miraba y te transmitía un mensaje, querido, que había cobertura siempre, ¿eh? Siempre había cobertura, estuvieras en una casa, en un coche, tu padre te miraba y te traspasaba un mensaje, te decía, o te estás quieto cuando llega a casa, te doy una trompada que te vas a acordar toda tu vida. Y te acordabas para siempre, ¿verdad? Y el viejo no sabía ni lo que era un celular, ni lo que era Twitter, ni lo que eran estas vainas raras. Estamos viendo cómo personas son incapaces de tener comunión y contacto con el que está a su lado porque se ha hecho un drogadicto de las redes sociales, un dependiente de las redes sociales. Miren, por ejemplo, a los niños pequeños hoy en día, ya eso que se le daba antiguamente a los niños, ¿cómo lo llamaban ustedes? El chupete. ¿Quién le da un chupete a un niño hoy en día? Dale un teléfono. Y es el más feliz del mundo. Lo controlan mejor que tú. Yo le dije un día a Elena, mi esposa, que por cierto manda saludos para todos ustedes, hablé con ella esta mañana. Yo le dije un día, ten cuidado con me refiero a mi nieto que tiene dos años, Adriel. Digo, ten cuidado con que un día te va a comprar un terreno en Burundi y no te vas a dar ni cuenta. Porque empieza ahí, traca, y un día va a desviar un satélite de su órbita o va a lanzar una bomba sobre cualquier otro lugar porque ya maneja el teléfono mejor que tú y que yo. Tremendo. La velocidad que tienen. Yo anoche salí por la zona donde estoy y había como 10 o 15, 20, tal vez no había más de 20 personas sentados en diferentes lugares y observé a todos y todos estaban con la máquina diabólica en la mano.
Todos estaban con el teléfono y yo digo, oye, no pueden conocerse. Antiguamente uno veía una chica guapa y te acercaba, ¿no? O ella a ti, o hablaba. No, ya no, todo es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la otra le dice, no, estoy bien. Digo, ¿pero qué cosa es esto? Es un mundo de locos, donde parecen normales, cosas que son realmente estúpidas y absurdas, pero donde vemos incluso que la maldad se está multiplicando de tal manera que ya no tienes ni que salir de tu casa para pecar, sino que ya el mundo se te metió dentro de tu casa. Y el anticristo sabe perfectamente la debilidad que tienen muchas personas por las redes sociales. Hay gente que le quitas el teléfono media hora y se vuelve loco. Es como si a un drogadicto le quitas la droga. Le entra un síndrome de abstinencia que se sube por las paredes. Y si no, haz la prueba. ¿Eres capaz de estar un día sin el teléfono? Inténtalo ver. Probablemente, no sé, te transformes, te salga la piel verde o te salgan cuernos. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos las redes sociales tendrán un poder tremendo, hasta el punto que dice que pondrá una imagen en el templo de Jerusalén para que todas las naciones de la tierra se postren y la adoren. Así que, mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos realmente interesantísimos. Y por eso nosotros en el año 2020, en plena pandemia, cuando todas las iglesias se cerraron por orden de los gobiernos y comenzábamos a predicar a sillas vacías, probablemente, no sé si ustedes vieron aquellos cultos que hacíamos a puerta cerrada, predicando las sillas blancas de plástico a nadie, pues en aquellos tiempos comenzamos a recibir centenares, miles, y no exagero, de llamadas y de mensajes de todas partes del mundo, de gente que no se podía congregar, de gente que estaba en un hospital, de gente que estaba en un barco en alta mar que no lo dejaban entrar al puerto, y testimonios que podríamos estar días y semanas contando cosas que el Señor hizo en aquel tiempo. Gente que había salido herida de iglesia, gente que estaba lastimada, gente que había encontrado un consuelo en la palabra. Y entonces yo le decía, Señor, dame sabiduría, ¿cómo vamos a atender a toda esta gente? ¿Cómo vamos a poder alcanzar a toda esta gente que se ha convertido con nosotros? Santeros, católicos, ateos, comunistas, gente en las cárceles, se habían convertido un montón de gente. ¿Cómo vamos a poder pastorear y atender a esta gente? Y yo oraba y me encerraba en mi oficina y le pedía sabiduría al Señor. Y un día me viene así a la mente la palabra iglesia virtual. Y me levanté como si fuera un resorte y salí y le dije a Elena y a mis hijas, ya sé cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer virtualmente, vamos a hacer una iglesia virtual. Bueno, no dijeron amén. No, espera. Me dijeron, ¿qué? Papá, por favor, tú te has vuelto loco. Una iglesia virtual, ¿y eso cómo se hace? Digo, no tengo ni idea, nadie me enseñó jamás cómo se hace una iglesia virtual, pero Dios nos va a dar sabiduría. Y todos los días recibíamos llamadas y nos dimos cuenta de que el Señor estaba dándonos un mensaje diferente que nunca habíamos oído. Por ejemplo, recibíamos en aquellos meses tantas ofrendas de todas partes del mundo, de gente que nunca supimos quiénes eran, que lo hicimos al revés. En vez de la gente dar a la iglesia, lo que la iglesia hacía al recibir tanto era ayudar a los hermanos de la iglesia que no tenían trabajo ni ninguna posibilidad de abrir sus negocios, y casi nos convertimos en un banco que le daba a los hermanos y pagábamos luz, agua, teléfonos, alquileres, etcétera. Y el Señor nos comenzó a enseñar de que Él estaba haciendo las cosas diferentes. Y en vez de querer meter a toda la gente en la iglesia y traerlos aquí, nosotros lo que íbamos a hacer es meternos en las casas de la gente y acercar la palabra a los hogares y no pretender que todo el mundo venga a nuestra iglesia. Y entonces así nació la iglesia virtual, como un proyecto de querer atender y pastorear y alcanzar al mayor número posible de personas. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos pusimos encima o alrededor de una mesa con un montón de papeles de gente que escribía, dándonos teléfonos, dándonos direcciones, pidiéndonos ayuda, consejería, etcétera. Y comenzamos a poner a la gente, los de Centroamérica, los de Sudamérica, los de Europa, los de Asia, los de aquí, los de allá. Y teníamos un montón de papeles y nos dimos cuenta de que era imposible atender a todo el mundo en tiempo real por las diferencias de la franja horaria. Porque cuando unos se levantaban, otros se acostaban, cuando aquí era de día, en otro lugar era de noche. Pero el Señor nos dio sabiduría y creo que nos ayudó. Y comenzamos a formar equipos, pero no teníamos a nadie que nos echara una mano. ¿Cómo atender a la gente de Centroamérica, de Latinoamérica? ¿Cómo vamos a atenderlos? Entonces orábamos para que el Señor levantara gente. Claro, desde el minuto 1 les puedo decir que hubo mucha gente que quiso beneficiarse de la iglesia virtual pidiéndonos dinero. Recuerdo el caso de un matrimonio de Argentina que me pidió todos los teléfonos y todas las direcciones de la gente de Latinoamérica, que él se iba a encargar de visitarlos, él se iba a encargar de atenderlos. Y yo le dije, ¿cómo voy a poner en tus manos cientos y miles de direcciones y de correos y de teléfono en las manos de alguien que no conoce? Eso no se puede hacer. Y se enfadó y se fue.
Pero el Señor comenzó a levantar gente con una visión amplia, no una visión de iglesia local, mi iglesia y no me interesa lo demás, sino con una visión amplia de querer alcanzar el mundo y de querer servir a los demás y no pretender que los demás nos sirvan a nosotros. Y así conocimos a Jessica y conocimos a Jeremías y conocimos a Osman y conocimos a tantos y tantos hermanos que son los colaboradores que comenzaron a organizar reuniones de oración, reuniones de estudio bíblico, reuniones para niños, para jóvenes, para adolescentes, para matrimonios, para hombres, etcétera, etcétera. Aparte de lo que emitimos en directo desde Canarias, ¿verdad? Pero uno de los requisitos que pedíamos es que nadie que fuera miembro de una iglesia, nadie que tuviera una congregación y un pastor podía formar parte de la iglesia virtual, porque para eso tenían su iglesia. Ese es uno de los requisitos que llevamos a rajatabla, es una regla de oro en nuestro ministerio. Una persona que tiene iglesia, una persona que se congrega o incluso es pastor, no puede formar parte de otra congregación, en este caso de la iglesia virtual Centro Evangélico Vida Nueva. Y tuvimos que mandar listas con las doctrinas básicas y elementales porque nos encontramos de todo tipo de cosas. Y les tuvimos que decir a la gente, esto es lo que nosotros creemos. Analícelo, estúdielo a la luz de la palabra de Dios. Si está de acuerdo, amén, y si no, lo lamento mucho. Y después tuvimos que mandar una lista de normas y tantas cosas, y realmente esto es un auténtico milagro. Y nos dimos cuenta de que teníamos gente que venía de un trasfondo pentecostal, pero bien fanatizado, bien cerrado, y otros hermanos que venían de otro trasfondo. ¿Y cómo unir todo eso? Bueno, hay algo que permite el milagro de poder trabajar juntos, a pesar de nuestras diferencias en estilo o opiniones diferentes doctrinales. ¿Y saben lo que es? El amor del Señor Jesucristo. Y con el amor de Dios hemos llegado hasta aquí para la gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y miren estos encuentros. Cuántas gente de otras congregaciones que no son parte de nuestro ministerio, pero que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, que quieren avanzar, que quieren alimentarse de la palabra de Dios, vienen a estos encuentros, vienen a estas reuniones, gastándose de su dinero y de su tiempo y haciendo en muchos casos un esfuerzo tremendo. Después se irán a sus congregaciones, pero sobre todas las cosas lo importante es que entre nosotros siempre haya un respeto, a pesar de las posibles diferencias que puedan haber. Pero estamos mostrándole al mundo que somos capaces de trabajar juntos para la honra y para la gloria del Señor. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. También ya tenemos unos cuantos hermanos en la presencia del Señor que se convirtieron a través de la iglesia virtual. Es lo más doloroso que me ha tocado y me toca de vez en cuando hacer. Cuando alguien me llama y me dice, mi madre, mi padre, mi hijo, un hermano o hermana está en este momento en el hospital y está ya en la recta final de su carrera. Y ahí con el teléfono, haciendo una última oración casi de despedida, ya hemos mandado a la presencia del Señor a muchos hermanos que se convirtieron en la iglesia virtual. Tenemos el caso de una hermana que el sueño de su vida era ver a sus hijas convertidas. Ella partió a la presencia del Señor y tuvimos el honor de alcanzar a sus dos hijas y de bautizarlas en uno de los congresos que hicimos hace años en España. Hermanos queridos, el Señor nos ha sorprendido y nos ha enseñado de que esas viejas estructuras religiosas y denominacionales a veces han sido más bien un freno, más que una bendición y más que una ayuda para avanzar en el Evangelio. Pero ¿saben qué? La cruda realidad es que hay millones de personas que todavía no conocen al Señor. No sé hasta dónde vamos a poder alcanzar, pero por eso utilizamos las redes sociales como YouTube, que dicho sea de paso, cada semana siempre hay alguien que imita o clona, pone José Manuel Sierra. Yo no tengo un canal de YouTube, lo digo públicamente para que todo el mundo sepa que cuando aparece un canal con mi nombre o con el logotipo de la iglesia o le cambian la carátula o cortan aquí, no es nada, no tiene nada que ver con nosotros. No tenemos un solo canal en YouTube, que si todavía usted no se ha suscrito, hágalo y comparta los cultos, los devocionales, las predicaciones con los hermanos. Saben que nuestro canal y nuestro ministerio nunca ha pedido dinero a nadie por las redes sociales. Hace poco me llamó una hermana, no recuerdo exactamente el país, que me decía, pastor, ya le ingresé la ofrenda. Digo, ¿qué ofrenda? No, es que para poder escuchar los cultos y recibir los devocionales, he recibido un mensaje que dice que tengo que dar una ofrenda a este número de cuenta. Digo, pues lo lamento mucho, hermana, ese no soy yo. Pero a veces ofrendas hablamos de miles de euros. Nosotros jamás hemos pedido dinero a nadie. Nunca. Y que el Señor nos guarde de caer en esa avaricia de pedir dinero por pedir.
Nosotros, por ejemplo, hemos celebrado este año en la ciudad de Alicante, en España, nuestro tercer congreso para la iglesia virtual del grupo número 3, pero curiosamente siempre vienen hermanos de medio mundo, aunque no sean del grupo número 3, pero somos de la misma familia, ¿no? Y nos amamos y nos queremos ver, ¿verdad? Y en 3 años nunca en un congreso habíamos pedido una ofrenda, porque no hacía falta. ¿Para qué pedir ofrenda si todo se ha cubierto y no hay gasto? ¿Para qué? Pero yo le dije a los hermanos, yo he tenido en estos últimos años un sueño en mi corazón y Dios, si así lo quiere, yo le he pedido que me lo conceda. Y es lo siguiente: cada vez que nosotros salimos de viaje, nos atienden tan bien, hermanos. Nos cuidan tanto. Regalito, ahora me regaló una hermana, esa es mi gran debilidad. Pero no lo digo para que me regalen más, no me dan nada más. Tengo una debilidad con el chocolate. Pero el chocolate que no tiene nada dentro, solo chocolate. ¿Cuál es la gran debilidad que tengo? Que cuando me regalan una caja de bombones me la como toda de un tirón. No soy capaz de decir, bueno, mañana me como otros 3. No, yo me como los 20 o los 30 que hay adentro. Perdonen, pero soy así de bestia, ¿no? La cantidad de regalos, la gente te invita a comer por aquí, te regala esto. Mira, la chaqueta que llevaba ayer, esa de color, ¿cómo se llama? Brown. Brown. Yo iba a decir color caca. Perdón. Color, ¿no? ¿Cómo era? La de ayer. La marrón esa. Bueno, esa me la regaló un hermano. Esta camisa me la regaló Jessica. Tengo tanta ropa que me han regalado en estos días. Tengo estas ropas de aquí de Guatemala, estas camisas así. Hermanos, y yo decía, Señor, no es cuestión de pagar los favores, pero yo quiero tener un lugar donde la gente pueda ir a tener retiros, campamentos, donde un pastor que a lo mejor no tenga recursos pueda ir a descansar con su familia, que un hermano diga, hermano, yo no tengo dinero para ir a un hotel, para irme de vacaciones, pero no hay un lugar donde pueda ir con mi familia a descansar un poquito. Yo le pedía eso al Señor y buscaba en internet siempre, Señor, dame un terrenito, dame algo que podamos restaurarlo. A mí me encanta construir, me encantan las construcciones. Señor, dame algo. Y el Señor un día me mostró en internet una finca, un terreno enorme, 27,000 metros cuadrados, una finca de naranjas y de limones, enorme, 4 casas dentro. Y yo dije, Señor, esto sería espectacular poder comprar esto. Llamamos a la dueña a través de nuestro pastor de Alicante y le dije, dile que la queremos. Y orábamos al Señor que nos rebajara el precio. Tal vez no tuve la fe para decirle que me la regalara. A lo mejor, pero me falló la fe en ese momento. Pero le dije, hágame un buen precio, hombre. Entonces, a nosotros, no a mí, al ministerio, a través de las visualizaciones y del canal de YouTube, nos entra todos los meses un dinero, porque está monetizado el canal. Y ese dinero es para la obra y es lo que nos permite ayudar a docenas de personas y cubrir muchísimos gastos con lo que nos da, entre comillas, el mundo. Porque el mundo está para servir a la iglesia y no la iglesia para servir al mundo. Es al revés. Es al revés. Porque cuando volvieron del cautiverio, ¿de dónde sacaron la plata para construir el templo? Se las dio Ciro. ¿Y Ciro qué era? ¿Un pagano, un inconverso? Pero Dios le puso en su corazón, ayuda a esta gente. Y entonces lo que pasó es que compramos la propiedad. Y ahora mismo, en esa casa, está trabajando hermanos. Hay un hermano de Ecuador que ha venido de Barcelona, él es electricista, está trabajando allí. Está el pastor Iván con un grupito de albañiles de nuestra iglesia de Alicante. Hay varios hermanos ahora mismo trabajando allí. Y entonces lo que yo les pido es que oren para que pronto, hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que pintar y arreglar y comprar camas y colchones y tenedores y cubiertos y almohadas y tantas cosas. Yo les pido que oren por este proyecto. Porque yo quiero algún día cuando llegue a ese lugar ver centenares de niños y jóvenes corriendo por aquel lugar, escuchando la palabra de Dios y preparándose para servir al Señor. Así que esa finca está en un pueblo de España que se llama Novelda, provincia de Alicante. Es un lugar que Dios nos ha dado y está a disposición de la obra del Señor para todos los que quieran ir a trabajar, a colaborar o a lo que sea. Oren por ese proyecto para que el Señor lo bendiga. Y si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda en cuanto a cómo funciona la iglesia virtual, cómo puedo formar parte de ella, nuestra hermana Eneriet, ¿está por ahí? Ahí está, nuestra hermana Eneriet. Ella le va a responder y les va a ayudar por si tienen alguna pregunta, alguna duda, qué es y qué no es. Pero como conclusión de esto en esta mañana, hermanos queridos, los tiempos se acortan, ¿eh? A mí me queda menos vida de la que ya he vivido, lógicamente. Me queda menos ministerio que el que ya he desarrollado, por sentido común. Por mucho que pueda vivir, no creo que me queden 40 años todavía de ministerio.
sinceramente. Por eso lo que tengas que hacer, hermano querido, hágalo pronto. No se sienta como un mueble viejo que no sabe dónde ubicarse. Si el Señor te tiene aquí es porque tiene un plan para tu vida. Nosotros no vimos ni disfrutamos de la primera venida de Cristo. Yo no estuve allí. Yo no sé si el Señor me hubiera llamado a mí para ser uno de sus discípulos, no lo sé. Pero lo que sí sé, que a mí me ha llamado para servirle en estos últimos tiempos. No sé hasta dónde podremos llegar, pero si juntamos fuerzas y nos unimos de verdad en un mismo sentir, podemos hacer muchas cosas bonitas para la gloria del Señor. Estamos orando por obreros. Que Dios levante obreros, gente consagrada y comprometida, gente que sea capaz de cualquier cosa por la obra del Señor. Y damos gracias a Dios, por ejemplo, que este año en el Congreso de Alicante pudimos ya nombrar como pastor a nuestro hermano Jeremías. Pido que le demos un aplauso para la gloria de Dios. Nuestra obra en San Francisco, gloria a Dios. Tenemos también a nuestro hermano Osman. Ahí un aplauso, pastor, en Colombia. El hombre está atendiendo 3 obras: Bogotá, Tierra Alta y Ayapel. Y ayer me decía que quería abrir un 4º lugar y digo, pero hermano, vas a tener que dividirte. Pero es que ese es el sueño de nuestros corazones. Cuando uno sale por las calles y ve todavía tantos niños, tantas mujeres, tantos drogadictos, tantas familias destrozadas, uno dice, Señor, hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer. Así que mis queridos hermanos, oremos juntos en esta mañana al Señor, para que el Señor nos siga dando recursos y obreros, salud y sabiduría. Y créanme, hermanos, que no es fácil atender todo esto. Pero les puedo decir para la gloria del Señor que Dios me da fuerzas. De verdad lo digo, Dios me da fuerzas. Y no porque sea un Superman, ni mucho menos, sino porque sé y noto que hay miles de personas orando por nosotros. Como también les agradezco públicamente las oraciones que hacen por mi hija Miriam, que gracias al Señor está bien a pesar de todas las lesiones cerebrales que ella tiene. Gracias al Señor que está bien. Aunque la misma neuróloga, que es la que la atiende, le ha dicho, es un milagro que tú estés como estés, teniendo todo lo que tienes. Tiene toda la parte frontal de su cerebro con cicatrices, con heridas. No sabemos de dónde vino esto, pero es un milagro que tenga fuerza para poder hacer deporte todos los días, porque tiene que hacer deporte todos los días. Y es un milagro que nosotros tengamos la fuerza y la ilusión y las ganas, como nunca antes, de seguir adelante a pesar de que no paramos. Ahora es aquí de noche, ahora es de día, ahora es esto, ahora es aquello, ahora a este le pasó esto, ahora a otro le pasó lo otro, ahora me llama uno, ahora me llama el otro. Pero estamos disfrutando de ver cosas que ni en nuestros mejores sueños nos podíamos haber imaginado. Solamente el privilegio de estar en este lugar. Yo esta mañana le decía al Señor, nunca cuando yo fui joven, jamás pensé nunca ir a Guatemala a predicar tu palabra. Y el Señor nos está llevando por lugares tremendos, conociendo gente extraordinaria como ustedes, que aman al Señor y que van en serio con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fuertes aplausos a Él, aleluya. Oramos, hermanos queridos. Nos ponemos de pie, por favor. Dentro de un ratito vamos a celebrar bautismos, ¿verdad?